Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarruel y en esta ocasión continuamos con la dinámica de cimentaciones, de fundaciones, pero un tema muy particular que quiero abordar y que ha sido solicitado por algunos suscriptores del canal es acerca de muros de contención. En este caso vamos a estudiar primeramente las cargas que pueden ser generadas de forma automática dentro del programa. Para entender esto, algunos conceptos básicos. Primero, los tipos de muros de contención que existen. Vamos a colocar solamente algunos de los principales. Por ejemplo, los muros de gravedad, que son elementos en masa para contrarrestar la acción de las presiones de suelo. En otros casos tenemos muros que ya son de hormigón armado, pero que tienen elementos de contrafuerte. Estos elementos pueden estar hacia dentro de la zona de masa retenida o hacia afuera. Y de igual manera los muros en voladizo, donde tenemos algún elemento que puede estar haciendo el equilibrio hacia afuera de la masa retenida o hacia adentro. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos para ilustrar un poco esta última tipología de muros que vimos. Y lo que tenemos que ver es que la forma en que actúa la carga del suelo sobre el muro va a depender de cómo consideremos el modelo de comportamiento del mismo. En este caso, por ejemplo, la presión activa de tierra, la presión lateral del terreno, hace que el muro tienda a girar. El muro gira alejándose del suelo retenido. En este caso la presión se denomina presión activa de tierra y hay un desplazamiento F que se considera dentro del modelo del muro. Una segunda opción es que no permitamos el desplazamiento lateral del muro. Se dice que la presión lateral es en reposo. En este caso el muro está totalmente restringido contra cualquier movimiento. Y por otro lado, la presión pasiva de tierra, cuando el muro es empujado hacia el suelo retenido por medio de algún dispositivo, se dice la presión pasiva de tierra. Con estos conceptos sabemos que dependiendo del modelo de muro que vamos a construir, vamos a determinar el valor de un factor K sub 0 de presión lateral de la tierra. En este caso vamos a ver, por ejemplo, la formulación para el empuje lateral. Esto lo he obtenido del libro de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de Brajadas. En un punto cualquiera, la presión de la tierra, si es en reposo, tenemos que sigma prima sub 0 es el esfuerzo vertical efectivo y es igual a la carga que tenga encima la tierra más esta expresión que corresponde al peso específico del material multiplicado por la profundidad Z. En este caso el material suelo tiene un cierto peso específico, un valor de cohesión si se tratara de suelos cohesivos y un ángulo de fricción interna. Entonces el esfuerzo horizontal es igual a un factor K sub 0, que es el coeficiente de presión en reposo de la tierra, ¿no? Si es que, insisto, si es que nuestro modelo va a ser para empuje o presión en reposo. Para suelos normalmente consolidados, la relación K0 es aproximadamente igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción interna. Para suelo sobreconsolidado, el valor de K0 se calcula con esta expresión. Muy bien. Si hacemos un ejemplo numérico, un ejemplo de aplicación, nos dice que calculemos las presiones, fuerzas y momentos a los que se ve sometido el siguiente muro de contención, considerando presión lateral de tierra en reposo. Muy bien, tenemos un muro cuyo modelo es de 6 metros de altura. Tenemos las propiedades del suelo, el peso específico de 1650 kilos sobre metro cúbico, peso específico saturado de 1900 kilos sobre metro cúbico, no hay cohesión, es un suelo
granular y ángulo de fricción interna de 30 grados. Como sabemos, el peso específico del agua, 1000 kilos sobre metro cúbico. El ejemplo nos indica que a los 3 metros de altura tenemos nivel freático. Entonces tenemos presencia de agua, por lo tanto el comportamiento de los empujes va a variar. ¿Cómo procedemos? Primeramente calculamos el esfuerzo vertical efectivo. Este se calcula como la carga Q, más gamma por Z, que es peso específico por profundidad. Como tenemos presencia de nivel freático, vamos a hacer un primer cálculo hasta la mitad que no tiene presencia de agua y luego la otra mitad que sí la tiene. Como sabemos, la carga Q es 0, no tenemos ninguna carga encima del suelo, más peso específico por la profundidad Z. El peso específico nos dice 1650 por 3, que es la altura, y nos da un valor de 4950 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Esa es la presión a los 3 metros de profundidad. Estamos hablando de esfuerzo vertical efectivo. El esfuerzo vertical efectivo 2 para la parte que está bajo el agua se calcula con esta expresión y sería el peso específico efectivo, que sería el peso específico saturado menos el peso específico del agua, multiplicado por la altura, que es 3 metros también, y nos da un valor de 2700. Ahora, calculemos el coeficiente de presión de tierra en reposo. 1 menos el seno del ángulo de fricción interna es 30 grados, sería 1 menos el seno de 30 y esto nos da un valor de 0.5. Luego la presión de poros, que sería el peso específico del agua por la altura. Este es el empuje del agua que va en sentido contrario, hacia arriba. Entonces es 1000 por la altura, que es 3 metros, son 3000 kilos sobre metro cuadrado. Finalmente, con todos estos datos, calcularemos el esfuerzo horizontal, es decir, la presión que ejerce el suelo sobre el muro. En este caso vamos a tener la expresión que vimos anteriormente, K0 por el esfuerzo efectivo 1 más la presión de poros. En este caso 0,5 por 4950, que es este valor, más 0 porque en la parte superior no hay agua, dándonos un valor de 2475 kilos sobre metro cuadrado, que equivale a 24.27 kilopascales si lo pasamos al sistema internacional de unidades. Por otro lado, tenemos el esfuerzo horizontal en la zona que está saturada de agua, que calcularíamos con esta expresión. El valor de K sub 0 hemos calculado como 0,5 para presión de tierra en reposo. El esfuerzo efectivo 1 más el esfuerzo efectivo 2, afectado por ese valor, más la presión de poros. Entonces aquí, reemplazando los valores, tenemos un valor de 6825 de presión kilos sobre metro cuadrado, que equivale a 66.93 kilopascales. Entonces ya tenemos las presiones al nivel de 3 metros, que es la parte seca, y al nivel de los 6 metros, que es la parte que está saturada de agua. Si quisiéramos calcular, ahora sí, por ejemplo, la fuerza o los momentos flectores que van a actuar sobre el muro, vamos a hacer lo siguiente. Si asumimos un muro que tenga 10 metros de longitud en horizontal, ¿cómo serían las fuerzas resultantes? Observen que aquí tenemos el esquema de las cargas. El comportamiento es triangular en el primer caso, de 2475, que es este valor que hemos calculado acá. Y luego tenemos 6825 en la parte inferior, que corresponde a este valor. Entonces, vamos a calcular primeramente las fuerzas resultantes. Tenemos un primer triángulo cuya resultante va a estar a los 4 metros de altura respecto de la cota 0. Entonces tenemos que la fuerza 1, la resultante, va a ser igual a 0,5 por la altura, que es 3, por el lado
en este caso del triángulo, que es 2475, y todo ello multiplicado por 10, que es la longitud del muro, dándonos un total de 37.125 kilogramos fuerza. Esa es la resultante total de la cuña, de la primera cuña, que es de forma triangular. Luego tenemos esta componente que la llamamos F2, cuya resultante va a encontrarse a 1.5 metros de altura, porque la altura total hasta ahí es 3. Esa resultante F2 va a ser igual a 3 por 2.475 por 10 metros, que es la longitud del muro, dándonos un total de 74.250. Luego vamos a tener este triángulo con una resultante F3, cuya resultante va a encontrarse a 1 metro de altura. F3 calcularemos con esta expresión multiplicado por 10 y nos dará un valor de 65.250. Con esos valores ahora podemos calcular la fuerza total, pero además el momento actuante por metro lineal de muro. ¿Cómo calculamos el momento flector? Simplemente va a ser la fuerza F1 por su brazo de palanca, que es 4. Acá tenemos la fuerza F1 por 4, la fuerza F2 por 1.5 y la fuerza F3 por 1 metro, dándonos un momento total de 32.512 kilogramos fuerza por metro. 32.512 kilogramos fuerza por metro. Entonces vamos a hacer este problema en robot para ver si realmente nos calcula bien la fuerza y además este momento flector en la base del muro. Muy bien, tengo el programa abierto. Vamos a generar entonces línea de construcción a los 6 metros para dibujar nuestro modelo. Entonces acá, bueno, tengo una planta que voy a eliminar. Simplemente elimino y voy a definir una planta a los 6 metros de altura. Agregamos, aplicamos. Observe que ahora me aparece la planta a los 6 metros y vamos a generar una línea de construcción a los 0 y a los 10 metros en X. Recuerde que el muro mide 10 metros y en Y vamos a colocar una sola línea de construcción en 0. Aplicamos. De esa manera tenemos la referencia para dibujar nuestro muro de 10 metros. Ahora vamos a generar un espesor. Voy a pulsar en Nuevo y generamos un espesor de 40 centímetros. Vamos a ponerle un hormigón de 210 kilos centímetro cuadrado. Agregamos. Tenemos el espesor de 40. Entonces vamos a dibujar ahora nuestro muro de contención. Voy a establecer el espesor 40. La altura es de 6 metros y dibujamos desde este punto hasta este punto. Entonces ya hemos generado nuestro muro de contención. Podemos ir a la vista tridimensional y ahí tenemos. Noten que el tipo de apoyo es rótula por defecto. Vamos a colocar apoyo empotrado. Para ello nos venimos a apoyos y apoyo lineal, empotrado y seleccionamos el borde inferior. Ahora sí, ya está correctamente dibujado. Debemos crear ahora nuestro sistema de casos de carga. Voy a pulsar en este botón, caso de carga, carga permanente. Podemos agregar esto para el peso propio y vamos a crear uno que sea suelo. Suelo, agregamos. En este caso de carga es que vamos a insertar nuestros empujes de tierra y para ello le vamos a pedir al programa que genere dicha presión de forma automática. Entonces vamos a ir a cargas, asegurémonos de estar en el caso de carga de suelo, vamos a cargas, cargas especiales, presión de suelo. Acá tenemos la opción de que
la dirección de la acción de la carga sea conforme al sistema local de paneles o bien opuesto al sistema local de paneles. Noten que el eje Z, en este caso el color rojo, ¿sí? El color rojo es el eje Z local, apunta hacia este lado, opuesto es en sentido contrario. Si yo activo el sistema local de ejes, acá tenemos el eje Z que va saliendo hacia este lado, entonces si mantengo esta opción va a ir en sentido contrario. Voy a mantener esa opción y indicamos acá donde dice parámetros la configuración del suelo. Bien, para ello primero vamos a generar el material. Si recordamos, el material nos decía lo siguiente: el peso específico era 1650, el saturado era 1900 y el ángulo de fricción interna era de 30 grados. Entonces vamos a buscarnos un suelo granular y le colocaremos esos valores. Entonces acá voy a buscar, por ejemplo, una arena fina. El nivel actualmente está en 0, pero el muro mide 6 metros, entonces vamos a dar acá 6 metros. El peso volumétrico le vamos a poner 1650 y densidad de sólido le vamos a poner 1900. El ángulo de rozamiento es 30 grados y de esa manera hemos configurado perfectamente. Ahora, recuerden que la presión activa, presión de tierra en reposo es K sub 0, activa es un valor de 1 negativo y pasiva es un valor de 1 positivo. En nuestro caso, haciendo el cálculo con la fórmula, mantenemos acá. Noten que me indica aquí la relación F, que es el desplazamiento del muro, sobre H, que es la altura del mismo. Si F sobre H es 0, entonces la presión de tierra es en reposo. Robot me permite también calcular una inclinación del suelo, un cierto ángulo en este sector, si quisiéramos darle un talud, y además alguna inclinación del muro, que es este ángulo beta. Tenemos estos ángulos alfa y beta para configurar si fuese necesario. En este caso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a colocar es el nivel de agua subterránea. Por defecto me lo coloca en 0, vamos a poner a los 3 metros. Entonces noten ahora que la altura del suelo es a los 6 metros, pero el agua está a los 3 metros, tal como indicaba nuestro problema. Si fuera necesario, podríamos activar otras masas de suelo, otros estratos con diferentes configuraciones y el programa me calcularía de igual manera la presión de tierra. Si fuese necesario aumentar cargas, podríamos hacerlo, en este caso una carga P, separado a una cierta distancia X del muro de contención. También acá podemos ir llenando esta información de ser necesario. Nuestro ejemplo no lo pide. Y acá donde dice resultados tenemos la presión que ya me grafica el programa. Si vamos navegando aquí, observe que a medida que nos metemos con el cursor a cierta profundidad, me va actualizando el valor de la presión o empuje de tierra. En este caso me está mostrando la información en kilopascales. Entonces tenemos toda la información calculada de esa manera. Si quisiéramos generar una nota de cálculo de todo este esquema que hemos planteado, podemos pulsar en nota de cálculo y acá tenemos la posibilidad de ver la estratificación y los valores que estamos considerando, el valor de K sub 0, de K sub A si fuera el caso, o de K sub P, y el diagrama de presiones, que en este caso nos sale muy pequeñito. Podemos ampliar un poco, parece que se nos acorta el dibujo, pero ahí realmente si ampliamos un poco, ahí ya nos va a aparecer el gráfico y esto perfectamente lo podemos grabar, lo podemos guardar para tener una memoria. En este caso yo no lo voy a hacer, simplemente lo voy a cerrar.
Una vez tenemos ya calculadas las presiones que necesitamos, vamos a darle en aplicar. Y aquí los paneles, pues nos pide una lista de objetos. Vamos a pulsar sobre este objeto. Ese es el objeto y a aplicar. Como pueden ver, me ha generado la carga de empuje de suelo opuesto al sistema local. Voy a desactivar el sistema local y los valores que me ha calculado, pues ahí están, ¿no? El programa me calcula perfectamente dicho empuje. Muy bien, voy a desactivar por un momento ese empuje y vamos a calcular la estructura. Veamos los resultados que el programa me entrega. Si nos vamos a resultados, mapas, paneles, acá tenemos la posibilidad de ver varias situaciones. En este caso, noten que al hacer el cálculo de forma manual, el momento flector que me sale de ese cálculo manual es 32.512 kilogramos fuerza por metro. 32.512. Vamos a ver si se parece el resultado. En nuestro caso, si activo nuevamente el sistema local de coordenadas, observen que la dirección vertical del muro de 10 metros es la de color verde, es decir, la del eje Y. Entonces, voy a activar el momento en dirección Y y aplicamos. Y ahí tenemos, para el caso de carga de suelo, tenemos el momento flector. Podemos indicarle que nos marque una descripción y el programa me va a ir actualizando la información a medida que nos movemos. Nos va actualizando la información y vamos a ver en la parte de abajo cuánto nos da. 32.593, 32.119 y así. Evidentemente esto va variando porque no es una forma, digamos, por el comportamiento elástico de todo el sistema. Esto tiene leves variaciones en la parte de abajo, ¿no? Sin embargo, vemos que el valor está muy cercano al valor que hemos calculado a mano, 32.400 aproximadamente. Y si quisiéramos hacer un corte por panel, por ejemplo, voy a quitar este valor. Si hacemos un corte por panel, vamos a ver, en el caso del eje, tendríamos el eje ZY o YZ, definido por un punto en el punto medio, ahí, y aplicamos. Entonces vamos a ver que en detallado me muestre el eje Y. Ese es el diagrama de momentos. Y le vamos a pedir que nos muestre contexto. Entonces el valor máximo, si notamos el valor máximo calculado con el programa, en el centro del muro de contención nos dio 32.672, que es muy aproximado con el valor calculado a mano. De esa manera podemos ver que el programa simula muy bien el tipo de carga, empuje de tierra, dependiendo de la situación que nosotros querramos modelar, y con ello podremos hacer nuestros análisis estructurales sin mayor problema. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.